Estamos de vuelta, ya le contamos que las Comisiones Unidas de Economía y de Transportes del Senado modificaron el proyecto que regula el cobro de estacionamientos en los centros comerciales. Esa instancia estableció que la gratuidad sería solo para los primeros 30 minutos, aunque se podría adoptar a un mecanismo alternativo también. Vamos a conversar más sobre este tema. Tomamos contacto desde los estudios de Universidad Autónoma Televisión en Temuco con el senador del PPD, presidente de las Comisiones Unidas, Eugenio Tuma. Gracias por el contacto, senador. Buenos días, senador. Sebastián Paola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo fue, senador, que pasamos de un proyecto, de una idea que era efectivamente que uno pudiera ir a comprar las primeras cosas, al menos de manera gratuita, porque en el entendido de que el estacionamiento era un servicio anexo, a que solo fuera media hora de gratuidad? Bueno, tomando en cuenta de que los servicios de estacionamiento son aquellos que establece la ley de construcción como mínimos servicios que tienen que ponerse a disposición de la ciudadanía, pero no dice que tienen que ser gratuitos. Y lo que nosotros requerimos es terminar con los abusos que sienten los consumidores o usuarios de estos estacionamientos cuando están 10 minutos y les cobran media hora, o que están 35 minutos y les cobran una hora completa. Lo que nosotros hicimos fue recoger ese sentimiento, ese reclamo, esa irritación de los ciudadanos y establecer en la ley que solo se puede cobrar hasta por los minutos efectivamente utilizados. Y con esto estamos avanzando en una justicia para el cobro de los estacionamientos. Pero al mismo tiempo establecimos que tendrá que el proveedor elegir entre cobrar por minutos o cobrar por tiempo vencido. El tiempo vencido significa de que podrá establecer en la primera media hora no podrá ser menor de esos 30 minutos que serán gratuitos, y en caso de quedarse más tiempo tendrá que pagar naturalmente esa media hora, pero la primera media hora va a ser gratuita. Y por tanto creo que estamos avanzando en un proyecto sensato, un proyecto viable, porque también había muchísimas impugnaciones desde el punto de vista de la constitucionalidad. Sí, Correa Sutil y otros constitucionalistas nos observaron que el proyecto que venía desde la Cámara no tenía posibilidades de pasar la prueba de la constitucionalidad de acuerdo al Tribunal Constitucional, y por tanto lo que nosotros hicimos fue viabilizar que los usuarios efectivamente no sigan siendo abusados y solo van a pagar por minuto efectivamente utilizados, como también serán responsables los proveedores de los daños que se le efectúen o robos que se produzcan en la custodia de estos vehículos. Senador, disculpe, quería interrumpirle un segundo, pero que, senador, de servicios de urgencia. Sí, senador, es que usted dice que este es un avance para la defensa de los consumidores, pero es un retroceso respecto a lo que salió de la Cámara de Diputados en este proyecto. Sí, lo que pasa es que es real, porque lo que salió de la Cámara eran 2 horas y media gratuitas, y lo que hay que hacer con los derechos de los consumidores hay que ser responsables, no hay que crear expectativas que nunca se van a realizar. Y ese proyecto era inviable desde el punto de vista constitucional. Además que, te digo con sinceridad, que cuando hay una gratuidad alguien la paga. Los proveedores de los servicios no van a dejar el costo que lo van a asumir ellos, lo van a asumir quienes consumen. Y quienes consumen no solamente van a ser los que estacionan gratuitamente, sino que también consumidores que van de a pie, que van en taxi, que van en colectivo, que llegan en metro, que llegan en un bus, o que llegan a pie. Y por tanto sería muy injusto establecer un cobro gratuito para un sector que lo van a pagar en definitiva los más vulnerables. Pero, aquí lo que tenemos que hacer es una legislación sensata, y eso es lo que hemos hecho, Paola. Pero, senador, en el caso de este alegato de eventual inconstitucionalidad, ¿por qué sería inconstitucional el exigir una gratuidad de 2 horas y media y no lo es exigir una gratuidad de media hora? Si el tema no es el tiempo, me imagino, sino la gratuidad en sí misma. Sí, porque lo que buscamos es una voluntariedad. Ya habían llegado a acuerdos ante algunos servicios de estacionamiento que habían ofrecido media hora de gratuidad. Ahora lo establecimos en la ley, y en la ley decimos, mire, usted cobra por minuto y cobra exactamente los minutos, o usted puede cobrar por tiempo parcial, pero ese tiempo parcial tiene que ser vencido. Y por supuesto hay muchos estacionamientos que están cobrando en este momento, y a muchos de ellos les va a convenir cobrar por tiempo vencido, porque no se van a complicar con el huerto, con el sencillo, van a acotar el cobro. Y por tanto, en nuestra opinión, y hemos conversado con
aquellos que prestan servicios. Hay muchos que no cobran en este momento ni van a cobrar, pero de los que cobran se van a acoger mayoritariamente a esa voluntariedad del servicio gratuito. Ahora, tú me preguntas, ¿por qué no las 2 horas y por qué la media hora? Bueno, la media hora porque es más voluntaria que obligatoria. No podemos establecer por ley una obligación, de la misma manera que alguien podría decir, bueno, ¿y por qué el servicio de taxi colectivo en los primeros 3 kilómetros no es gratis y aprobamos una ley que sea gratis para los 3 primeros kilómetros? Eso es inconstitucional. Tú no puedes disponer del bolsillo de privado para hacer uso de un goce de gratuidad. Y lo que hemos hecho es avanzar en los derechos de los consumidores, porque a ellos lo que les irrita es que les cobren por tiempos que efectivamente no han ocupado. Otro argumento importante es que ya en algunos casos, o en la mayoría de los casos donde cobran, te demoras mucho en encontrar un estacionamiento. Imagínate pagando, imagínate si fuera gratis, no vas a encontrar estacionamiento y vas a tener que estacionar a 10 cuadras, pagando también en un lugar distinto al cual tú te has dirigido para consumir o para ser atendido por algún servicio. Senador, entonces, para que quede muy claro, lo que va a hacer la ley es... O sea, lo que no va a hacer la ley es exigir 30 minutos de gratuidad, porque exigir gratuidad a un privado, en este caso, es inconstitucional. Lo de los 30 minutos va a ser un regalo que voluntariamente el que quiera nos va a hacer, ¿sí? Bueno, eso va a operar efectivamente en que los usuarios que van a concurrir a los centros comerciales, en la mayoría de los casos van a tener a su disposición media hora sin cobro. Y el resto lo van a cobrar, pero los usuarios lo que quieren es tener disposición de espacio cuando lo necesitan, y lo que desean es que no abusen con ellos, que no les cobren más de los tiempos que efectivamente han ocupado el estacionamiento. Oiga, y claro... No, y la otra pregunta, sí, senador, porque se nos acaba el tiempo, pero la otra pregunta, hemos hablado de los centros comerciales, yo quiero hablar de estacionamientos pagados, pero que no son en centros comerciales, en consultas médicas, en edificios de distintas oficinas. En ese caso, ¿se puede cobrar también por la media hora entera por los 7 minutos o también tiene que ser tiempo exacto o vencido? Ellos están regidos por esta ley, se regirán por esta ley y tendrán que optar y cobrar por exactamente los minutos ocupados o cobrar por el tiempo cumplido. Y con tiempo cumplido, entonces la primera media hora no va a hacer cobrar al usuario. Senador, una duda más, la última, senador. Quiero dejar claro que la primera media hora es la medida que sean menos de 30 minutos. Si son más de 30 minutos, la va a pagar la media hora también. Sí, senador, otra consulta, porque el diputado Fuad Chahín ayer decía, bueno, los centros comerciales pagan menos contribuciones territoriales por esos estacionamientos, y alegaban precisamente los centros comerciales que, como era una imposición de la ordenanza, no se les podía además establecer una contribución similar a la del resto de la infraestructura, de los edificios. Pero en este caso el argumento es distinto, es a la inversa. O sea, en este caso aquí sí es parte de la operación, pero cuando hay que cobrar más contribuciones, no, ahí es accesorio. No entiendo bien esa lógica que plantea ahí el diputado Chahín. Estábamos conversando con el senador Tuma a propósito de cómo está saliendo entonces esta legislación, y como resumiendo, lo que me queda claro es que la media hora de gratuidad es en realidad una invitación o un regalo que nos harían aquellos establecimientos que quieran hacer la media hora gratuita, y además, no es una obligación. Y además va a haber un sistema, digamos, que tendrán que elegir los operadores de estos centros comerciales. Senador Tuma, ¿nos escucha ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Le preguntaba respecto a un dato que aportaba ayer el diputado Fuad Chahín, que él decía que estos estacionamientos pagan menos contribuciones territoriales que los centros comerciales, la infraestructura, los edificios, y que eso obedece al alegato que hicieron los centros comerciales explicando, bueno, la ordenanza me obliga a tener estacionamiento, yo no debería pagar las mismas contribuciones porque es una obligación precisamente. Pero en este caso, cuando discutimos sobre gratuidad de los estacionamientos, dicen, no, los estacionamientos son parte de mi operación, de mi negocio, no es accesorio. Ahí hay una contradicción, ¿no? Bueno, una cosa es que el Ministerio le exija
tener los servicios de estacionamiento y otra cosa es la obligación de tenerlos gratuitos. De la misma manera que si alguien arrienda un departamento, el ascensor hay que hacerle mantención, no puede ser gratuito, no puede ser de costa del que arrienda, sino que de quien paga el arriendo va a tener que financiar esos gastos comunes. Esa es la lógica que está detrás de esto. Es decir, aquí el que quiera gratuidad, alguien lo va a pagar. Y si alguien promueve una gratuidad para los estacionamientos, al final lo van a pagar en el precio los consumidores y usuarios que concurren a ese establecimiento. Y lo que queremos es entonces sincerar que quien pague el estacionamiento sea quien lo ocupe y que no se abuse de su derecho de ocupar un estacionamiento y pagar solamente lo justo. Y por eso se va a cobrar hasta por minuto de efectivamente empleado. Creo que es una ley viable, justa, razonable, y decía yo que hoy día pagando te cuesta encontrar estacionamiento. Si fuera gratuito no encontraría estacionamiento en la mayoría de los lugares donde hoy día se cobra. Senador Tomás, gracias por el contacto desde Temuco, muy amable. Que tenga un buen día. No hay por qué, que esté muy bien. Igual, gracias. chao. Buenos días.